es un tema rápido. El tema acá principalmente de estas funciones es aprenderlas a dibujar, ¿sí? Eso es lo que más tiene objetivo este punto. Bueno, vamos a buscar acá. Sí, bueno. Yo lo que voy a hacer, como hacemos siempre, vamos a ir leyendo un poquito lo que dice el Word o el PDF, y vamos leyendo, pero la idea principalmente es, muchas veces uno quiere dibujar funciones, pero desde matemáticamente no hay una sola fórmula que me permita dibujar esto, por ejemplo, que ven acá. Esto representa una función, ¿sí? Cumple con las características de esa función, o sea, para cada elemento del conjunto de partida, en este caso los valores positivos de x, existe una única imagen, tiene todo la pinta de ser una función. Pero, bueno, y muchas de esas gráficas, como dice acá, van a estar en realidad asociadas a situaciones económicas. Muchos problemas desde la parte contable, económica, administrativa, lo que sea, queremos representarlo por mediante funciones. Pero pasa que dichas funciones muchas veces no consigo una única fórmula para representar esa relación entre variables. Bueno, vamos concretamente a lo que dice el apuntecito. Dice, muchas situaciones económicas, ¿sí? No hay una única función que logra modelar el comportamiento de la variable y. Por ejemplo, la que vemos acá. Esta gráfica representa la ganancia que tiene un comercio a medida que transcurren los años desde su apertura. ¿Está bien? Es decir, y, la variable dependiente, representa la ganancia en miles de pesos. Y x representa el tiempo en años, ¿sí? Desde que abrió. Si yo le hago, si ya tenemos claro, entonces este gráfico está representando lo que gana un comercio a medida que pasan los años. ¿Está bien? Entonces, como dice acá abajo, podemos ver que la gráfica de ganancia no sigue una única función. ¿Sí? Yo voy a ampliar un poquito el dibujo. ¿Por qué no sigue una única función? Porque uno ya, a esta altura, tenemos noción de cierta forma del gráfico a qué función puede representar. ¿Está bien? Si nosotros miramos este primer tramo, ¿sí? Y lo podemos asociar a un modelo matemático de función, ¿qué les parece a ustedes? Este primer tramo, hasta este punto, ¿qué tipo de función o modelo matemático usó para representar esto? Una función lineal. Pero después de golpe cambia la forma de la gráfica y ya deja de ser lineal ese dibujo y pasa a ser otro tipo de curva. Y si yo lo veo desde la matemática, esta curva representa una función cuadrática, ¿no? Y acá este otro tramo de esta función ganancia es también una función lineal, pero le llamamos del tipo constante. Entonces, necesitó de 3 estilos de funciones para poder representar la ganancia que tiene este comerciante a medida que le pasan los años, ¿no? Bueno, acá dice, vemos que al inicio de las actividades, o sea, cómo se analiza eso desde el gráfico. O sea, dijimos que X representa los años que van pasando a medida que el comercio va trabajando y sacando la ganancia. Entonces, si dice, al inicio de las actividades, se está suponiendo cuando abre las puertas del negocio, ¿no? Dice que tiene un beneficio de 2.000 pesos, o sea, digamos que empieza en el año 0, ¿sí? Y ya empieza con una ganancia de 2.000 pesos, ¿sí? El valor de I estaba dado en este caso de miles de pesos. Eso se refiere a hallar la imagen, ¿sí? Como si lo vemos del lado matemática, hallar la imagen de cuando X vale 0, en este caso vale 2. Luego dice que va decreciendo linealmente, o sea, que transcurrido un año, fíjense, hasta X igual a 1, empieza a tener una pérdida más que ganancia, ¿sí? O sea, es menos lo que tiene en el cierre de caja que al principio cuando arrancó.
Luego dice que sigue decreciendo hasta pasados los 2 años. Bueno, puede ser que esos años, muchos factores en el mercado hizo que esta persona perdiera dinero, hasta quedarse en cero, o sea, no tuvo ganancia. Bien, y de ahí empieza a aumentar su ganancia, como dice, transcurridos los 2 años siguientes, hasta el 4.º año. Bueno, todo este análisis que estamos haciendo, lo estamos haciendo mirando el gráfico, ¿sí? Y fíjense que estamos utilizando una herramienta matemática, que son las funciones matemáticas, para poder hablar de la ganancia de un comercio, ¿sí? Y por último, esta última parte del gráfico dice que pasados los 4 años mantuvo una ganancia de 4.000 pesos, ¿sí? El resto del tiempo que ese negocio estuvo abierto. Bueno, simbólicamente, ahora la idea ¿cuál es? Yo tengo el gráfico. La matemática me ofrece a mí esto representarlo, ¿sí? A través de fórmulas. Pero ¿qué va a pasar? Yo no voy a conseguir una sola fórmula para que me represente esta función. Voy a tener que como partir el gráfico en diferentes partes, en diferentes lugares, y para cada partición, para cada pedacito de gráfico, ahí sí asociarle una fórmula matemática. ¿Está bien? Entonces, esto que vemos gráficamente acá se puede representar por la siguiente fórmula matemática que está aquí abajo. ¿Está bien? Esto que ven acá sería la representación gráfica, ¿sí? De esta función que estamos dibujando. Fíjense que f de x tiene 3 fórmulas diferentes que la representan. ¿Cómo tengo que mirar esto para entender y desde acá poder dibujar lo que se ven acá arriba? Bueno, de eso se trata esta última unidad, digamos, de funciones. Pues después vamos a ver las aplicaciones económicas. ¿Cómo es la lectura? Recuerden que toda función nosotros la definimos como f de x. Y siempre generalmente ponemos f de x es igual y a continuación escribimos la fórmula asociada. Pero fíjense que ahora, acá dice f de x, lo voy a ampliar un poquito, es igual y se abre una llave, ¿no? Abre una llave y encierra en la llave, ¿sí? Encerramos en la llave 3 fórmulas, ¿sí? Menos x más 2, si x está en este intervalo, x cuadrado menos 4x más 4, si x está entre estos valores, y f de x igual a 4, si x mayor que 4. Bueno, como les decía yo, ¿cómo tengo que leer esto? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a mirar esto. O sea, f de x está conformada, como dijimos, por 3 funciones, que serían las fórmulas, ¿no? Esta es una, esta es otra, y esto que está acá abajo es otra. Cada función para nosotros las fórmulas deben ser conocidas, ¿sí? Nosotros ya hemos trabajado con estas fórmulas. Porque cuando decimos f de x igual a menos x más 2, ¿de qué función estamos hablando? De una función lineal. Cuando decimos f de x igual a x cuadrado menos 4x más 4, ¿de qué estamos hablando? Una cuadrática. Y cuando decimos f de x igual a 4, de una función constante, ¿sí? Lineal y constante. Bueno, entonces, el trabajo principalmente es dibujar, ¿sí? Tramos de cada una de estas funciones a partir de lo que dice a continuación, lo que está acá. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de ver si lo que estaba dibujado arriba corresponde con lo que dice toda esta fórmula. ¿Está bien? Bueno, a ver, denme 2 segundos. Ahí tengo otra, pero vamos a ver esto. O sea, cada una de estas funciones que representan en realidad una sola función son conocidas para nosotros. Bueno,
La primera, acá en realidad el orden siempre conviene empezar a dibujar con lo que veo en la primera línea de esta llave, ¿no? La línea que está acá arriba. Entonces acá arriba dice dibujar una recta. Pero lo que vas a hacer es dibujar un tramo de la recta para estos x. Para x, ¿sí? ¿Cómo se leía este intervalo? Menor a 1 y mayor o igual que 0. ¿Está bien? Yo me paro en x. X, el valor de x tiene que solamente tomarse entre 1 y 0. ¿Sí? Entonces, si miran acá arriba, ¿sí? La recta, yo voy a escribir acá la ecuación, ¿sí? Para recordarles, era menos x más 2. ¿Qué elementos uno buscaba para dibujar una recta? Bueno, ahí es donde viene recordar lo que vimos en función lineal. ¿Qué es lo que nosotros le buscábamos siempre para dibujar una recta? ¿Qué elementos? Ordenada al origen y raíz, nada más. Entonces, acá viene el tema que yo les decía. Voy a tener que recordar de todas las funciones que vimos, para cada una qué era lo más importante. Bien, ¿y cuánto es la ordenada al origen en el caso de esta función? Como era lineal, al igual que la cuadrática, la ordenada al origen coincidía o coincidía con el término independiente. Vamos por partes. O, ¿cómo la calculábamos? Reemplazábamos x por 0 en la fórmula y encontrábamos el valor de y. Y en este caso, vale, ¿qué valor? 2, ¿no? Entonces la ordenada al origen es el punto 0,2. Si ustedes observan, este primer tramo del gráfico, que dijimos que es una recta, ¿está bien? Ustedes me lo dijeron, tiene la ordenada al origen que pasa por el 0,2. Y el segundo punto era la raíz. ¿Sí? La raíz se obtenía igualando a 0 la función y despejando x. En este caso, la raíz acá no está dibujada, porque acá está dibujada hasta acá la recta. Si uno continúa el dibujo de la recta, ¿dónde corta? En 2, ¿está bien? Bien, entonces, vamos por partes. Si yo tuviera que dibujar esa recta con esos datos que acabamos de decir, 2, 0 es la raíz y 0, 2 es la ordenada, en realidad mi recta sería algo así, ¿no? Por acá pasaría, completa. La recta completa, o sea, sin ninguna condición. Pero acá me dice de toda la recta que yo la dibuje solamente para el tramo que va entre 1 y 0. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Yo me paro en el eje X, acá está el 0, acá está el 1, y lo que voy a hacer es ir hasta el gráfico, subir hasta el gráfico y cortarla, ¿sí? En 0, o sea, cortarla sobre el gráfico, no en X. Y en 1 la cortaría acá, ¿está bien? Me voy en el tramo 0,1 del eje X, lo traslado a la recta, ¿está bien? Lo traslado arriba y hay dos cortecitos que le hago. Y yo quiero el pedacito de recta que caiga justamente en ese tramo. Entonces, por eso, esto se borra y esto se borra, ¿está bien? Y ahí me queda el pedacito de recta comprendido entre el tramo de los valores de x. Acá no se ve en este dibujo, pero es importante. Muy, muy importante que es acá. Estos símbolos van a representar, porque yo ahora me quedé con un pedacito de la recta. Entonces, si me quedé con un pedacito, ese pedacito es como que tiene bordes, ¿está bien? Tiene acá, tiene este bordecito y este otro. Bueno, si dice menor o igual, ¿cómo se puede dibujar eso acá? Se dibuja un puntito relleno, o sea, ¿qué está diciendo menor o igual? Que yo, cuando me pare en x igual 0, la imagen de ese valor la tengo que tener, porque estoy tomando de los valores de x los comprendidos entre 0 y 1 y incluyo al 0. ¿Se entiende? En cambio, sería como un puntito que algunas veces en práctica lo van a dibujar. Bien.
Y en cambio el símbolo menor estricto, cuando me paro acá, donde también corté a la recta, debería ir un puntito así como sin pintar. Pero ¿qué pasa? Este dibujito después se une a la parte de la cuadrática y bueno, eso termina conectándose, uniéndose, entonces eso termina pintándose, termina siendo una línea continua, ¿está? Pero ese es el significado de un símbolo de menor igual a comparación a un símbolo de menor, o mayor, igual o mayor estricto, también la misma historia. ¿Bien? Entonces, ese pedacito, ese primer tramo del gráfico, o sea, la primera parte de esta función se dibuja a partir de toda esa primera línea que define a f de x, como les dije acá. ¿Está? Bueno, en la segunda parte de mi dibujo, por eso se llama una función dado por partes, incluyo ahora dibujar una función cuadrática. ¿Está bien? Que es la que está ahí abajo. X cuadrado menos 4x más 4. Bueno, yo ahí no voy a hacer tanta cuenta, después lo vamos a hacer, pero para dibujar, ¿cuál sería el tramo de la cuadrática? El tramo de la cuadrática es todo esto, ¿no? Todo ese tramo. Fíjense que no está la parábola completa dibujada, está una parte de la parábola. Bueno, ¿cómo dibujamos esa parábola? Muy parecido a lo que hicimos recién, o sea, teniendo en cuenta los puntos característicos, ¿sí? De una cuadrática, ¿cuáles eran esos puntos característicos? Ordenada al origen, la raíz, y acá era muy importante calcular el vértice, ¿sí? Y mirar hacia dónde se iban las ramas y demás, ¿está bien? En este caso el coeficiente principal es 1, las ramas van hacia arriba. Bueno, acá claramente se ve que el vértice de esta parábola es ¿qué punto? 2, 0, ¿está bien? ¿Cómo se calculaba el vértice? Habían fórmulas, así que hay que volver a buscar en los apuntes de cuadrática cómo se calculaba el vértice. Bueno, acá también, justo este punto vértice también coincide con el valor de una única raíz, ¿sí? O sea, ¿cómo se calculaban las raíces? Con Bhaskara, ¿sí? Se igualaba a 0 la ecuación y buscábamos las raíces. La ordenada, ¿qué valor tenía que coincidir? Con la ordenada. Fíjense que acá, al igual que la ordenada 0, 4 y acá vamos a anotar los valores. 2, 0 es la raíz, que coincide con... Bueno, si yo, lo mismo que hice con el anterior. Si yo dibujo la parábola completa, no termina acá. Tiene que pasar por el 4 que está allá arriba, ¿sí? Y sería este dibujo así, ¿no? Todo completa. Bueno, por acá abajo tiene que pasar, ¿no? Esa sería mi parábola completa. Pero de nuevo, me dice que no voy a tomar toda la parábola, voy a tomar una parte. Y la parte de la parábola que yo voy a tomar me lo está definiendo acá. Acá, donde dice x menor a 4 y mayor o igual a 1. Entonces, como hice con la recta, el 1 está acá. Ay, voy a cambiar de lápiz. El valor 1 de x está acá y el valor 4 está acá. Pero yo me voy a ir arriba, la voy a cortar acá y la voy a cortar ahí arriba, ¿está bien? Donde vaya, tengo que dibujarla bien, obviamente los puntos tienen que estar bien calculados para que quede bien dibujada, eso es súper importante. Entonces, vamos a volver a hacer eso. Entonces mi parábola llegaba hasta el 4, que era la ordenada, marqué todo, acá sigue de largo para acá arriba. Ay, esto no me sale. Dibujar con el dedo me da complicado, ¿no? Bueno, así, ¿no? Pero marqué 1 y 4 acá abajo y me voy a ir al dibujo de la parábola y la voy a cortar, como dijimos, acá y acá. Y bueno, este tramito que está en el medio, de 1 a 4, es lo que queda dibujado. Lo demás lo tengo que borrar, o sea, ¿qué me refiero? Este tramo lo borro y este tramo acá que sigue lo borro. Entonces, por eso me queda lo que estaba dibujado antes,
¿Se entiende? Entonces, la fórmula, como les repito, la primera parte, la segunda línea, la primera parte habla de qué función hay que dibujar. Y al lado, a continuación, me dice en qué tramo de valores de x me voy a quedar con ese dibujo. ¿Está bien? De nuevo, acá aparece un intervalo donde tiene un menor igual, ¿sí? Acá decía, para los x menor a 4 y mayor o igual a 1. De nuevo, como el anterior, como está este igual en este puntito, se tiene que rellenar. Pero bueno, venía con un agujerito de la anterior función, la lineal, pero ahora al quedar pegadito a la cuadrática se termina juntando esos tramitos. Y de acá iría un puntito vacío, pero después veremos que lo rellenamos cuando dibujamos el último pedazo de esta función. ¿Está bien? ¿Cuál es la última parte del gráfico de esta función? Una función constante, ¿está bien? Borro esta parte. La función constante era la última línea que habíamos visto ahí en la definición de f de x. ¿Sí? La función constante era la última línea que está acá abajo, ¿no? Acá abajo, esta última línea me dice que f de x es igual a 4. Sí, ¿y para qué valores de x voy a dibujar esa función constante? De 4 en adelante. Entonces, si ustedes recuerdan, una función constante eran las más fáciles para dibujar. ¿Sí? Si yo pongo y igual a 4, sabemos que esta función pasa por 4 en y es así, una línea horizontal. Completa sería dibujarla así, ¿no? Que pasa por valor 4. Pero de nuevo, yo no quiero esa línea completa. Quiero dibujarla a partir del 4 en x, que estaría acá. Entonces, ¿yo qué hago? De nuevo, voy hasta el dibujo y corto ahí. Y me dice mayor, por eso se queda con el tramo de ella que está acá. Y todo lo que está por detrás, ¿no? ¿Sí? Y como dice el igual, en ese puntito donde la corté va a ir un puntito relleno. Bueno. Entonces ahí está completo el dibujo, ¿no? De toda esta función que para dibujarla, para que me quede este dibujo, debo definir pedacitos o partes de la función con diferentes fórmulas. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consiste básicamente el trabajo que van a tener cuando vean los ejercicios de estas funciones? En entender primeramente todo esto que le escribimos acá, ¿no? Todo esto que dice acá, que f de x ya no está dada por una fórmula, está dada por 3, y cada fórmula es una función, y no se dibuja completa, se dibuja dependiendo de para qué tramo de valores de x uno la quiere dibujar, ¿sí? Eso es. Entonces, con esto podemos plantear muchos problemas, como el caso de la ganancia, que no siempre la ganancia de un comercio sigue un mismo, digamos, un mismo tipo de funciones. Eso, por ejemplo, va a colación cuando hubo el tema de la pandemia, el modelo que usaron para representar el crecimiento de casos de COVID, todo eso, en una parte era una función exponencial, en otra parte después llegó a ser una función logarítmica, la representación, ¿no? Hubo una ayuda desde la matemática para decir, bueno, si sigue en estas condiciones los contagios, ¿cómo va a ser a futuro el resto de los contagios de toda la población? Entonces, ¿en qué se basaron? En funciones, y funciones básicamente exponenciales y logarítmicas, modelos de funciones dadas por tramos, ¿sí? Porque dependía qué parte del año se hacían los estudios o qué parte del año, en qué parte del año había más contagios o en qué zona había más contagios, en otras no, y eso todo era funciones. Pero no había un único modelo de función que representara todos los casos, sino que lo hicieron con una función dada por partes. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Más sencillo. Yo por ahí
no lo voy a desarrollar, lo tienen hecho también en el apuntecito, todo. De nuevo, esta es una función que acá por ahí está a propósito dibujada con 3 colores diferentes para que uno distinga que son 3 fórmulas que no me va a quedar otra que pensar en 3 funciones para poder terminar de dibujar esto. Pero yo lo que me tiene que quedar a mí de entender que no es que estoy dibujando 3 funciones diferentes, estoy dibujando una función, ¿sí?, dada por partes de otras, ¿está bien? Pero en definitiva es una sola. Bueno, fíjense lo mismo, f de x es igual, y no pone igual a una fórmula, son 3 fórmulas que la definen. Bueno, a ver, el primer tramo que dibuja toda una línea de color verde hasta el valor -2, ¿de qué función se trata? La constante, la primera que está acá arriba, ¿sí? Esta parte, ¿no? Pero no está dibujada completa, sino está dibujada desde -2 para atrás, porque esa es la condición que le dio a x, ¿sí? Si la dibuja completa, la cortamos en el valor -2, arriba en el dibujo, y tomamos, como dice acá, los valores menores, o sea, para los menores a -2 es el tramo de la función constante que yo quiero dibujar, ¿sí? La segunda parte de esta función es la cuadrática y está descrita acá, que es una función cuadrática bastante sencilla, ¿sí? Fíjense, tiene ordenada el origen en -1, que coincide con el vértice. Esto todo se calcula, ¿no? O sea, yo tengo que buscar la ordenada, las raíces, buscar el vértice, que son los puntos característicos, representarla completa y después cortarla, ¿sí?, en los tramos, ¿sí? Acá, ¿qué valores de x está considerando? De -2 a 2. Entonces sube a la parábola, la corta ahí. Importantísimo dibujarla bien, o sea, porque si no la dibujan bien, por ahí no van a ver que las partes acá se van a terminar uniendo. Para dibujarla bien, ¿cuál es el secreto? Es el siguiente. Siempre hay que dibujar, si yo la corté, vamos por ejemplo con la función constante, yo la voy a cortar en -2, ¿no? Yo en -2, bueno, en este caso, debería siempre saber cuánto vale la imagen cuando vale -2 para la función, si yo le pidiera ese valor. -2 para x igual a -2, ¿en qué fórmula uno debería reemplazar? En esta función, ¿sí? Y como yo estoy encontrando la imagen sobre una función constante, ¿cuánto vale esa imagen? ¿Cuánto vale cuando x vale -2? La imagen de -2, ¿cuánto vale? El y. Está dibujado igual, lo están viendo. ¿Cuánto vale? 3, ¿está bien? Porque fíjense que esto quiero decirles, si yo quiero encontrar la imagen para el valor -2 y para valores menores a -2, siempre ¿dónde voy a reemplazar? O siempre ¿dónde voy a buscar? En esta primera función o en esta primera fórmula. Pero como una función constante, siempre va a valer 3 cualquiera sea x, menor a -2, ¿no? Ahora, si yo quisiera encontrar la imagen para x igual a, para x igual a 2, ¿en dónde tengo que reemplazar? ¿Dónde está incluido el 2? Acá, ahí hay un igual. Entonces, el x que puedo reemplazar en esta fórmula va a considerar los mayores a -2 sin incluir el -2 hasta 2 incluido. ¿Está bien? Entonces yo acá voy a reemplazar para sacar la imagen. Bueno, y en ese caso vale 3. Pero igual, como yo voy a cortar la parábola, la voy a cortar acá en el 2, 3, pero también la voy a cortar en el -2, 3, igual debería saber qué pasa cuando busco la imagen en -2 en la parábola, porque necesito conocer este lugar donde yo corté a la parábola, a qué altura quedó, ¿sí? O sea, básicamente en cada corte que yo hago necesito conocer las imágenes para decir hasta qué altura llego, para ver si los tramos se van a unir o no,
¿sí? Yo ahora les voy a hacer un ejemplo para que entiendan, otro distinto, porque este es el único que hay, sí. Es el único que hay. Bueno, tengo uno acá, no, acá tengo uno para mostrarles. Bueno, bien. Y después, cuando dibuje la última parte, que es la que está acá abajo, ahora vamos a hacer uno donde vean que es importante conocer los valores que quedan, digamos, de borde de imagen. Bueno, el último tramo de mi función es la que se define acá abajo, ¿no? Que es una función que lineal. Entonces, para esta función lineal me quedo con un tramo. Pero yo igual le busco todos los elementos a la lineal. En este caso la ordenada es 1 y la raíz es menos 1. O sea, si yo la dibujara completa, como veníamos haciendo, la función lineal, no es ese pedacito de rojo nada más. ¿Sí? Mi función lineal en realidad va... Ay, ¿por qué aparece? Lo borro y aparece. Mi función lineal va a llegar hasta tocar el eje acá y va a pasar por acá. O sea, mi función lineal es todo este tramo. Me cuesta con el tema de que me pase por el puntito donde yo quiero. A ver, ahí pasa por acá y sigue. ¿Está? Esa es mi función lineal. Pero como dijimos antes, yo la voy a cortar en el valor 2, acá, o sea, me voy a parar en el 2 y voy a cortarla acá arriba. Por eso es importante saber cuál es la imagen de este valor 2. ¿A dónde voy? ¿Hasta qué altura queda la recta? ¿Sí? Y tomar, como decimos, el tramo de los x mayores que 2. Entonces lo que estaba en rojo. ¿Está bien? La misma historia. Bueno. Esto lo tienen que hacer, lo tienen que practicar, es importante. Y como les decía, retomamos funciones conocidas, todas las funciones en realidad conocidas. ¿Alguna duda? Bueno, yo voy a saltearme uno. Bueno, acá lo que hace por ahí está separado en cada una para que ustedes vean. Acá hay otro, dice, paso para graficar una función por tramos. Bueno, más o menos lo que yo les conté, o sea, es eso. Pero vamos a ver un ejemplo que me gustaría ver, que es este. A ver, déjenme ver aquí. Sí. Bueno, a ver, voy a achicar un poquito la... ese ejemplo que les hice me lo salteo, pero este lo vamos a hacer un poquito más de detalle. Bueno, acá tengo otro ejemplo, ¿sí? En el apuntecito, digamos, está como separada las partes de la función. Es como que, pero la idea no es hacerlo así, o sea, hacer un dibujo por cada función, sino hacerlo todo en un solo gráfico. Pero bueno, vamos a tratar de entender cómo lo construyó acá, ¿sí? Pero como yo les digo, la idea es usar un solo par de ejes cartesianos y una sola vez dibujarla. Bueno, vemos el ejemplo. F de x, de nuevo, entre llaves y aparecen dos fórmulas. La primera en la primera línea, ¿qué tipo de función es? 6 a la x. No. Si la x, ¿dónde está? Como un exponente. Entonces, ¿cómo se llama la función? Función exponencial, ¿sí? Bueno, 6 a la x es una función, bueno, ¿qué teníamos en cuenta para la función exponencial? ¿Qué era importante? El dominio no, porque siempre son todos los reales. Acá era importante, las funciones exponenciales siempre presentaban asíntotas horizontales. Había que ver si tenía raíz ordenada. Y el valor de la base, de la potencia, era importante porque si era un valor mayor a 1, me decía si era creciente. Si era un valor entre 0 y 1, me decía que era decreciente. ¿Sí? Bueno, así a grandes rasgos las características de la exponencial. Entonces, voy a tener que ir, buscar el apuntecito donde vimos función exponencial para poder dibujar esta función exponencial. Bueno, acá está dibujada. Es bastante sencilla porque esta era una de las que yo les había mencionado en general, que les dibujé.
Yo les dibujé hicimos como la última clase, muchas funciones exponenciales de la forma a la x, tenían la forma de dibujarlas era muy parecida, muy parecida. A lo sumo variaban un poco en cómo se abría o no lo que le llamamos esta rama. Bueno, estas funciones todas tenían ordenado al origen el 0, 1, la asíntota horizontal era el eje X, y lo que variaba era el valor de lo que yo le decía, de la base. Si la base era un número, en este caso es mayor que 1, porque 6, acá dice, no, es mayor que 1 la base, entonces era creciente. Bueno, con esos datos uno podía dibujar la función exponencial completa, ¿no? Yo la voy a tratar de dibujar acá, si no se me corre la imagen, no. ¿Cómo sería la función exponencial completa? No sé por qué me hace esto, se me corre. No toco nada y se me mueve la imagen. Esa. Entonces, como les dije, la ordenada al origen, el 0, 1, es creciente porque 6 es mayor que 1. La asíntota horizontal es igual a 0, ¿sí? Es el eje X. Y no tiene raíces y demás. Entonces, completa el gráfico de esto sería bastante sencillo, pasaba por 1, me quedaba algo así, ¿no? Bueno, pero acá, como dice, no es que la tengo que dibujar completa, sino yo tengo que dibujarla si buscar en X el valor 1, y ir a la gráfica y cortarla acá. Pero acá es importante conocer hasta qué altura, o sea, ver la imagen. Por más que, fíjense que acá es importante, dice X menor estricto a 1. Eso sí, a mí me estaría diciendo que cuando X vale 1, la imagen no la encuentres sobre la función exponencial, la busques en otra fórmula. Pero, por más que esa imagen no sea sobre la función exponencial, yo la voy a calcular, ¿sí? La voy a calcular para saber el valor hasta qué altura, si la estoy dibujando bien, hasta qué altura queda. Entonces, buscamos cuánto vale y cuando x vale 1 sobre la función exponencial. ¿Está bien? Y en este caso, ¿cuánto vale? 6. ¿Está bien? Vale 6. Porque 6 a la 1 es 6 a la 1 es 6. Entonces, yo pongo acá ese número 6, la corté a mi gráfico, si yo lo corté, le saqué un pedacito, lo que va del lado derecho, me quedo con el lado izquierdo. Ay, me molesta esto que haga, se me corre. Y me quedé con la parte izquierda porque dice, tomar la parte de la gráfica que sea menor a 1, ¿no? Acá, dice menor a 1, lo que marqué de amarillito. ¿Y qué pongo en ese lugar donde yo corté el gráfico? Voy a poner acá, lo corté acá. Va a haber un circulito. ¿Por qué? Porque dice menor estricto, ¿está bien? Entonces, pero necesito de nuevo, les repito, ver en realidad hasta qué altura llega el gráfico de la función exponencial. Hasta 6. ¿Y ese 6 cómo se obtuvo? Encontrando la imagen. Por más que después esa imagen no sea sobre la función exponencial, sino en realidad la imagen en x igual a 1, ¿dónde la voy a considerar? En la recta, porque acá sí puedo reemplazar x por 1, porque acá x puede ser mayor o igual a 1 los valores a tomar. Entonces las imágenes para esos x van a ser sobre la recta. ¿Se entiende? Eso es importante entenderlo. Bueno, ahí dibujé la primera parte, que acá, como verán, esto está hecho en GeoGebra. Todos estos gráficos están hechos en GeoGebra. Se dibujó, acá por ahí GeoGebra no es que toca el eje de las X, sino que está mostrando, si uno, esto está fijo, ¿no? Pero si tuviéramos abierta la aplicación y vamos haciendo un zoom en este tramo del dibujo, esto está tan próximo al eje X, ¿sí? Que parece que estuviera
sobre el eje X. No es así, porque esto es una asíntota, ¿no? Cuando nos vamos hacia la izquierda, hacia los valores negativos, esto cada vez va acercándose más al eje X. Bueno, y acá se ve cortada en valor 1 y la imagen acá arriba. GeoGebra lo que no me muestra es esto, que en este punto donde yo la corté, ese borde no se toma para ese X la imagen sobre la exponencial. ¿Está bien? Bueno, ese es el primer tramo del dibujo. Acá en el apunte, el segundo tramo, que es más fácil, corresponde a una recta. ¿Sí? X más 1 corresponde a dibujar una recta. De nuevo, busco todos los elementos asociados a una recta que son básicamente ordenada de raíz. Y de la recta solo me quedo con el tramo de X que va de 1 en adelante. ¿Está bien? Bueno, estos dos gráficos por separado no es la idea, que lo hagan por separado. La idea es que lo dibujen en un solo gráfico, porque la función que van a hacer ustedes es una sola, que de esto. Y acá yo a este dibujo le voy a agregar, aunque no se ve, el puntito abierto que yo les decía que tiene que verse acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en X igual a 1 hay un cambio de fórmula. ¿Sí? Y no puede haber dos imágenes que tenga ese X, asociado a ese X. Entonces, cuando uno se para en X igual a 1, yo me paro en X igual a 1, imagínense que ya dibujé, ¿qué valor de imagen leo para este X igual a 1? ¿Leo valor de imagen 6 o 2? 2, ¿está bien? No, recuerden que un dibujo que representa una función tiene que cumplir la definición básica de función, o la definición de función concretamente, que decía, para cada X un único valor de Y, o sea, para cada X una única imagen. Entonces, si yo no hago este agujerito acá, o por ahí me equivoco y lo dejo y lo pinto, por ejemplo acá, pongo un puntito también en negrito, y abajo igual estoy diciendo que estoy tomando dos valores de imágenes para ese X. Entonces lo que estaríamos dibujando no sería una función, ¿sí? Eso es un detalle que parece muy simple, pero es súper importante a la hora del concepto matemático. Entonces, para ser claros, acá tiene que quedar ese agujerito. Yo medio exagerado lo hice, pero eso. Fíjense que esta gráfica tiene una particularidad, no están unidos los tramos, ¿sí? O sea, puede haber funciones que no sean lo que se llama un trazo continuo. El primer dibujo con el que empieza la unidad esta de funciones por tramos, el que vimos como por ejemplo, los tramos se conectan entre sí, pero no necesariamente, ¿sí? Podemos dibujar funciones por tramos, por partes, sin necesidad que esos estén conectados. Pero, de nuevo les repito, tengo que mirar bien, cuando yo hago los cortes, en qué valor de imágenes quedan, porque algunas veces si yo dibujo un tramo mal, lo dibujo mal, por ejemplo la parábola la hago más flaquita y esto digo, por ejemplo, esta parábola, si yo la hago más flaquita y no tengo en cuenta bien los puntos, quizás no vea que están en realidad unidos estos tramos. Bueno, y como les digo, encuentro que quedan unidos, buscando las imágenes de justo los valores donde yo la corté, ¿sí? Eso es importantísimo, para ver si esos tramos quedan o no unidos. Acá, en el ejemplo este último que le di, no, porque la imagen en la exponencial me daba 6 y en la función, en la recta me daba 2. ¿Sí? Entonces, pero bueno, si dan diferentes imágenes justo en los tramos donde lo corto, ¿quedan unidos? No, no quedan unidos. Y si hay diferentes imágenes, ¿cuál de las imágenes yo debo considerar para este X? Y eso, ¿quién me lo dice? El igual, ¿sí? Acá la imagen para X igual a 1 se va a tomar sobre la recta. Ahí voy a leer la imagen para ese X, no sobre la exponencial. Por más que para la función exponencial esa imagen la busqué, pero la busqué con el objetivo hasta dónde llega, hasta qué altura
porque una exponencial uno muchos datos de punto no tiene, dibuja más o menos una idea que el único punto acá que tengo es la ordenada y no tengo más. Entonces dice, bueno, es un dibujo así, pero bueno, es así, pero acá, como yo les digo, esta rama sería más arriba, así, bueno, entonces, como yo la tengo que cortar, es importante saber justo el valor de imagen ahí, ¿sí? Eso téngalo presente. Bueno, acá termina esta parte, chicos. Es esto nada más. Es esto. Esta partecita es cortita. Acá estoy mirando. Ustedes tienen, acá empieza la práctica, ¿no? Actividades prácticas. Van a tener que mirar esto. Esto ya está dibujado y le pide datos. La idea de los datos es a ver si entienden cómo se lee la función, ¿sí? Y bueno, después tienen varias para hacer, hay algunos ejercicios para incluir con GeoGebra y demás. Que GeoGebra también permite dibujar funciones por tramos, ¿sí? Bien, cerramos esta parte